Hola a todos, segunda entrega de entrevistas. Hoy tenemos la oportunidad de estar en el espacio, en el entorno de Alejandra Ramírez, es nuestra invitada de hoy, estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, ya a portas de titularse. Y pues digamos que hoy nos convoca un tema bien interesante, el tema de la literatura escrita por mujeres. Entonces vamos a pasar como un rato ameno conversando con Alejandra alrededor de una autora en particular y quiero pues antes de empezar con la primera pregunta para ella, pues con la lectura de un poema maravilloso de la autora pues en cuestión que nos va a compartir ahorita Alejandra. El poema se llama El Coloso, de la poeta norteamericana Sylvia Plath, una de las poetas más potentes a nivel, digamos, de poesía en la literatura universal incluso, que trasciende fronteras. Nunca conseguiré recomponerte, repegarte, reunirte, rejuntarte. Mular, rebuznó, cacareo obsceno, gruñido sale de tus vastos labios. Peor que en un corral. Quizás es que concebiste profeta, portavoz de los muertos o los dioses. 30 años llevo trabajando por limpiar tu garganta de cieno, mas todo sigue igual. Escala arriba con lisol, con goma de pegar, como hormiga matutina, por los campos herbosos de tu frente, tu inmenso cráneo componiendo el túmulo calvo y blanco de tu ojo despejando. Un cielo azul como de la orestiada, nacido, con base sobre nosotros. Oh Padre solo, eres hondo y denso como foro romano. Entre cipreses me siento y el acanto de tu pelo. 4 estrofas de uno de los poemas más bellos de la literatura escrita por mujeres, Sylvia Plath. Entonces, Alejandra Ramírez, buenas tardes. Queremos como empezar un poco charlando sobre una generalidad de ese por qué llegar a la literatura escrita por mujeres. Bueno, hola Mauricio, hola César, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Por qué llegar a la literatura escrita por mujeres? Se pensaría que porque soy mujer, pero no es la primera ni más importante razón. Me acerco a la literatura escrita por mujeres porque siempre sentí un sesgo, digamos, en mi escuela. Estudié en un colegio de orden religioso, aunque pues considero que fomentamos el pensamiento crítico, siempre habían como unos ciertos reparos con algunos temas. En una oportunidad, no me había acercado en ese momento a literatura escrita por mujeres, y en una oportunidad un profesor de inglés tenía un libro escrito por Susana Castellanos de Zuviría. Ese libro se encuentra como dentro del espacio de literatura juvenil, y el libro se llamaba Las mujeres perversas de la historia. Ese título a mí fue un impacto. Yo dije, mujeres perversas de la historia. Hay un libro dedicado a mujeres malas en la historia. Me impresionó bastante, no sé, tendría unos 14, 15 años, no tendría más. Y el profe me lo prestó, lo leí muy rápido. Y era toda una trayectoria de mujeres importantes, reinas, consortes, mesalinas, emperatrices, desde el origen del mundo, digámosle, bíblico, hasta los últimos tiempos. Las primeras mujeres no me parecieron muy perversas, me parecían más como mujeres que buscaban el poder, pero por anhelar poder eran cuestionadas y juzgadas, aunque usaran los mismos métodos que muchos hombres. Conforme avanzando el libro, pues ya se vuelven un poco más perversas, asesinas, psicópatas, cosas así por el estilo. Pero al principio no, incluso hasta la mitad, no sé, hablemos de Edad Media, eran solo mujeres que ansiaban el poder, no sé, Catalina la Grande, Catalina de Medici, Beatriz de Bizancio, cosas así. Teodora de Bizancio, perdón. Más o menos por ese estilo, entonces yo, ¿pero qué es lo que pasa? Bueno, me devoré ese libro, me encantó y empecé a buscar más escritoras mujeres. Luego me acerqué a una colección que tiene Panamericana, pero que es del diario El País, de España, y es como una serie de novelas históricas. Y ahí llegué a 2 mujeres muy poderosas que escribieron la historia de otras 2 mujeres muy poderosas. Ahí sí está Teodora de Bizancio y está Hatshepsut, la primera mujer faraón que casi fue borrada de la historia. Y leer ese libro y empezar a rastrear a ambas fue muy importante para mí, no solo por los contextos históricos de las mujeres, sino porque también hay mujeres que escribían
sobre mujeres sin tanto sesgo como lo podemos ver actualmente. Yo tengo una pregunta, entonces, ¿quién hizo qué hizo que surgiera la literatura de Silvia? ¿Podemos hablar de su mamá, de su esposo, o fue Silvia la que construyó su literatura? ¿Tú qué dices? Bueno, hablando directamente de Silvia, me estás preguntando por la relación con la mamá o el esposo Sí, Ted. porque podemos decir que alguno de los tres pudo haber hecho que explotara ese volcán, Bueno. o es ella misma la que crea esa literatura. En lo personal, ya es una opinión muy personal, no sé si los críticos estén de acuerdo conmigo, considero que es ella misma porque aunque su matrimonio difícil hizo que ella construyera sus dos últimas obras increíbles, que es El Ariel y La Campana de Cristal, ella ya tenía todo eso dentro, que pues Ted haya opacado en cierta forma con sus círculos sociales, que ya no haya podido brillar por la figura de su esposo, también escritor, también buen escritor, no voy a entrar, pues no voy a caer en no, pues porque era mal esposo, era mal escritor, no, pero sí la opacó mucho. Entonces siento que era su mismo poder, incluso antes de conocer a Ted, y eso lo vemos en La Campana de Cristal, que es una autobiografía de ella, como ella, sin conocerlo, ya había tenido sus episodios depresivos, ya había pasado por un psiquiátrico, ya había intentado suicidarse, que el primer intento de suicidio es como lo que desencadena la obra en sí misma. Entonces yo ya siento esa fuerza en ella, esa fuerza de vivir en un lugar apartado, de sentirse cohibida de la vida que quería, que anhelaba y que en ciertas formas la tuvo y luego la fue perdiendo con su maternidad, con su matrimonio. Yo siento que siempre estuvo ahí. La figura del padre también es Silvia, ¿no? Que también antecedió un poco toda esa parte de la figura del hombre en su vida, que también fue algo como complejo para ella, ¿no? Incluso el Coloso es dedicado a su padre, porque pues ella sufre como una orfandad muy pronto. Y también un poco ya para ir extendiendo lo de Silvia en el tiempo, también siento que es una literatura que da en el punto de una toma de temperatura histórica en Estados Unidos. Hay una cosa que uno se pone a mirar, hay un antecedente bellísimo de pronto en Silvia a nivel de escritura femenina, que es en Estados Unidos Emily Dickinson, siglo XIX, romanticismo, pero es de alguna manera Silvia Plath en el siglo XX, junto a una poeta que también me parece maravillosa y que lastimosamente no trascendió el plano de lo local, Anne Sexton, que eran muy amigos. Muy amigos. Pero es definitivamente Silvia la que dimensiona todo el tema de la literatura femenina en Estados Unidos, sobre todo en lo que es el siglo XX. Con una toma de posición que ahí es donde quiero preguntarte. Hay unas tomas de posición muy fuertes en Silvia, ¿verdad? Entonces, Silvia escribe poesía y escribe narrativa, pero en los trasfondos, esos contextos en los que ella transitó, ¿cómo tú los puedes ver? Es decir, la voz femenina irrumpiendo en un escenario de hombres escritores. La literatura norteamericana, uno se pone a mirarla, llena de escritores hombres, prolíficamente. Ella llega a irrumpir ahí. ¿Tú cómo percibes eso? Bueno, primero, pues sería importante hablar de que siempre usó un seudónimo, digamos que conocimos a Silvia ya después de morir, entonces esta irrupción es un poco difícil de ver en el panorama porque nadie decía, no, es que no es Silvia la que está escribiendo, es que mira Silvia que vino a esta reunión, ella escribió tal cosa, sino que era su seudónimo, o sea, ella nunca estuvo en el radar en ese momento, pero siempre fue bastante contestataria. Incluso en los trabajos que tenía, no sé, de oficina, en la revista juvenil en la que estuvo trabajando, como que trataba de dejar esas improntas, pero no lo siento como algo tan público. De pronto su vida personal era muy pública, pero su escritura no lo era, no alcanzaba a hacerlo en ese momento histórico. Entonces siento que nos llegó ya muy tarde, gana premio tarde, se publica después de muerta, entonces siento que aunque fue importante, nos llegó tarde y en ese momento no veíamos a Silvia como la figura de la revolución o de la escritura femenina, porque ella no pudo mostrarse. Podemos decir que es literatura de la violencia o literatura del erotismo. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál escoges? Bueno, es una pregunta difícil porque en realidad sus poemas están marcados por las dos de manera constante.
No puedo. Bueno, hablas un poco de la Silvia erótica y un poco de la Silvia violenta. Bueno, respecto a la Silvia violenta, yo creo que se persigue más, Ajá. sobre todo por su narrativa, porque todo el tiempo la vemos pues en sus constantes como dilemas con ella misma, la violencia de la sociedad, los rechazos, las elecciones, y la erótica pues yo la podría encasillar más en la poesía. Me inclinaría más por la violencia que por lo erótico, pero como erótico me gusta porque no podría decir delicado, pero es como sutil. Lo definiría como un erotismo sutil. Me gusta. Mira, hay una cosa que me parece interesante con Silvia Plath, porque cuando ella hace emerger su literatura, o cuando la literatura de Silvia Plath emerge mejor, ¿sí? Por determinadas circunstancias que nos has un poco ilustrado, ella escribía sobre algo que me parece a mí como la categoría superlativa, que es digamos, una literatura, una poesía y una prosa confesional. Poesía ¿sí? confesional. ¿En qué momento, que no es el de Silvia, sino es un momento posterior, Silvia empieza a adquirir o empiezan a izarse las banderas del feminismo en torno a Silvia Plath? Pues a mí me llegó muy tarde. A mí ya me llegó 2013 y ni siquiera por su obra, sino por una película que hicieron sobre ella. Pero yo siento que fue hacia finales del siglo XX, lo percibo hacia finales del siglo XX, cuando empiezan a descubrir esas obras, a encontrarlas. Pero para mí la fuerza no fue en el siglo XX. La siento más contemporánea. ¿Por qué se le relaciona con el movimiento feminista cuando de repente ella, tal vez en su emergencia literaria, no concebía eso en lo que se convirtió o en lo que se está convirtiendo hoy? Bueno, esa es una pregunta importante. No veo a Silvia Plath como una escritora feminista, no podría encasillarla y decir, no, es que Silvia es feminista, ella era contestataria porque sí, quería revolucionarse contra todas las esferas del patriarcado del mundo, no, pero siento que podemos adherirla a posturas feministas porque ella muestra cómo era su vida, porque ella se permite hablar de su matrimonio, se permite cuestionar su maternidad, se permite cuestionar si decide o no decide tener hijos o hacer una carrera o qué es lo que puede hacer, o porque su esposo es más famoso, o porque a su esposo sí lo leen y ella no la leen, o porque me siento tan deprimida, o porque tengo que maquillarme, o vestirme, o salir, o ser la esposa perfecta. Entonces siento que estos elementos permiten que Silvia represente ciertos espacios del feminismo y también, no tanto como de respuestas, pero sí permite dar una búsqueda. Incluso en la obra hay un poema que hace referencia a una higuera. La verdad, yo llegué a Silvia por ese poema y ese es el poema más fuerte que yo siento que ella tiene para mí como mujer. Porque ella habla de que está frente a una higuera y que cada uno de los higos de la higuera es algo. Entonces, un higo es la maternidad, el otro higo es ser editora, el otro higo es ser esposa, el otro higo es ser escritora, el otro higo es viajar por el mundo, el otro higo es ser una académica. Pero Silvia sabe que si elige el higo de la maternidad, bueno, no es indispensable, pero sabe que si elige el higo de la maternidad, pues no va a ser editora. O si elige casarse, pues no va a ser escritora. O si elige ser una académica, pues no, entonces no me puedo casar. Entonces es duro el poema, porque Silvia está debatiéndose entre qué higo quiere, todos los higos se ven maravillosos, todos los higos se los quiere comer, pero tiene que elegir uno. Al final no puede. Y todos los higos se caen, se maduran y se caen y no puede elegir nada. Entonces es como la pérdida, es como la muerte de los sueños, como por qué elegir es tan difícil para las mujeres, porque no puedo equiparar las cosas. Yo siento que ese poema también nos ayuda a responder un poquito la anterior pregunta. Hay una cosa con la literatura femenina, un ejemplo, en un momento le preguntan a Clarice Lispector, llega un académico y le pregunta, bueno, su literatura no la entiendo, y luego viene un bachiller y le dice,
estoy conectado con su literatura, la entiendo. La literatura genera ciertas empatías, ¿sí? Podemos ser doctos en muchas cosas, pero si no hay una empatía, tú nunca entras en el escritor. ¿Cuáles fueron esos puntos empáticos que te llevaron a sintonizarte con Silvia? ¿Qué te llevó allá? Que tú dices, esto. ¿Qué te llevó a profundizar en ese pozo femenino? Bueno, como les digo, más que por una película antes que por su literatura. Entonces esa película autobiográfica yo la vi, no sé, unos 18 años, no creo que tuviera más años. Entonces yo la vi y yo decía, mira que es escritora, mira que escribe poesía, mira que es una mujer, mira que, pero tiene su esposo y todo el cuento. Y luego todo el desenlace tan trágico, pero aún así como mantenerse en su ley, como yo voy a hacer esto y bueno, me suicido y no importa, pero esta es mi obra y esto fue lo que yo hice. Y bueno, pues yo en ese momento ya no pensaba ser escritora, pensaba ser editora, entonces Silvia era como todo lo que me podía representar. Y esa fue la Silvia de ese momento, entonces como lo que me puede representar. Y luego pues fui creciendo y su poesía pues ya me llevaba a la feminidad, a digamos el poema al espejo o el soy vertical. Entonces cómo se ve uno como mujer, qué siente uno, los rechazos, las aceptaciones, las elecciones. Y luego entonces ya crecí un poco más, entonces la concepción de la maternidad, de casarse, de progresar en una carrera académica, como que me fui identificando más y más con la autora. Hay una analogía que también me gusta mucho hacer con respecto al contexto nuestro, ¿no? Porque uno siempre hace unos puentes intertextuales. Soledad Acosta de Samper, aquí en el siglo XIX, que usaba seudónimos masculinos para poder ser publicada, porque la hegemonía de la escritura estaba en los hombres. Le ayudó mucho su esposo también, porque era una persona con mucho poder y estatus, porque de repente sin eso tampoco hubiese podido emerger. Entonces me llama la atención cuando tú hablas de que Silvia Plath también escribía al principio con seudónimos, y quiero que de pronto nos puedas aclarar, ¿esos seudónimos eran masculinos? No, los seudónimos eran femeninos. Ella se hacía llamar Victoria Lucas. Ese era su seudónimo para publicar. Y en La Campana de Cristal es ella misma. Ella está hablando de ella, pero se llama Esther Greenwood. Entonces todo el tiempo no se valió de figuras masculinas para publicar, siempre fueron femeninas, aunque fueran un seudónimo. Sí. ¿Qué poema nos recomiendas? Bueno, yo les recomiendo El de Espejo, me gusta mucho. ¿Qué cuenta el espejo? Cuéntanos. Bueno, el espejo, primero es una metáfora del objeto en sí, todo el tiempo lo está describiendo, pero al final la descripción del espejo es la misma sensación que tiene Silvia al observarse. Entonces es poderoso, es muy breve. Y otro que les puedo recomendar es el de La Higuera. Así pues lo conté sumeramente, pero leerlo es sentir la fuerza de la elección, y aquí al final no puedas tomar nada porque todo pudrió mientras tú elegías. Bien, Alejandra, ahí vamos como entrando a la recta final de la entrevista. Aprovechando aquí, vamos a decirle a Poker que nos haga el favor y Mauricio ya consiguió trabajo. y no. Bueno, estas entrevistas más, sigamos trabajo. Y la idea es poder seguir haciendo luego de que lo consigamos. Claro, sí. Hablemos como en esta parte final, como esos avisos parroquiales que dan en las iglesias. Queremos que también nos cuentes un poco paralelamente esos dos proyectos que tú tienes, digamos, a nivel de podcast y también a nivel de emprendimiento. Bueno, desde hace más de un año he estado haciendo de manera intermitente un podcast que se llama Transeúnte Literario, en donde he entrevistado a algunos escritores colombianos y espero entrevistar a muchísimos más. Se los recomiendo, están todos los canales de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, por todo lado me pueden escuchar. Tengo más o menos 6 episodios, pronto sacaré nuevos episodios para que le echen un ojito. Y pues adicional a esto, pues a nosotros nos gusta leer, nos gusta escribir y nos gusta dejar nuestras ideas y todo ahí consignado. Entonces desarrollé un proyecto que se llama Proyecto Moore, que es sobre agendas artesanales. Entonces se pueden echar una pasadita por Instagram. Gracias, Alejandra.
No, bueno, gracias Alejandra, gracias a todos ustedes por escucharnos. No se les olvide darle a la campanita. Sí, esa campanita es necesaria. Bueno, chúsele ahí. Y bueno, esperamos que la próxima entrega será una sorpresa y estamos ahí. No se les olvide en entrevistas. Entrevistas. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos ven y gracias Mauricio y gracias César por esta invitación. Ok, bueno, chao. Hasta luego.